En esta noche voy a pedir que abra su Biblia a Primera de Juan, capítulo 4. Y hemos hablado de varios atributos y en estas últimas semanas hemos estado enfocándonos en el atributo del amor de Dios y qué significa el amor de Dios. Y la primera semana de este estudio, de este tópico, vimos la enseñanza del amor intertrinitario, o sea, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo a los dos, y vimos esa dinámica de que ninguno se autoglorifica, sino que cada uno busca glorificarse el uno al otro. Y luego la semana pasada vimos el amor de Dios en la creación, y solo para recordarles de algunas cosas, y mientras yo les recuerdo, déjenme pasar aquí la guía de esta noche antes que se me olvide. Les voy a dar más de este lado porque hay más. Las dividí mal. Más o menos así. Y luego pueden ir pasando para atrás. Pero como repaso, hablamos la semana pasada de que hay un amor general que Dios tiene por la creación. Esto lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, es lo que se llama la gracia común. Pero también vimos que Dios tiene un amor especial, específicamente un amor especial por Israel. Israel es su pueblo escogido en el Antiguo Testamento y sigue siendo el pueblo escogido de Dios hasta la fecha. Y también vimos que Dios tiene un amor especial por los escogidos, es decir, aquellos que Él iba a salvar, aquellos que Él desde antes de la fundación del mundo planificó salvar. Y entonces vemos que los redimidos, los hijos de Él, también hay un amor especial ahí en cuanto a los escogidos. Y la semana pasada terminamos en el amor de pacto de Dios, debido a que Dios tiene una relación especial con su pueblo. Él hace pactos con su pueblo, y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Quiero recordarles en la pantalla, tengo las respuestas. La semana pasada los hice como llenar la hoja, pero 6 pactos en la Biblia, y podemos ver que el pacto adámico es condicional, el noéico no es condicional, el abrámico es condicional, el mosaico es condicional, el davídico no es condicional y el nuevo tampoco es condicional. Y la condición del adámico es no comer, no voy a poner el resto, pero es no comer del fruto. El noéico es el pacto, no hay una condición, pero la promesa es no habrá diluvio, y la señal de esa promesa es el arco. Solo para un detallito aquí, no es el arco iris. La palabra hebrea es el arco, y esta es la idea, que el arco está señalando a la tierra, pero no hay flecha, porque Dios ha prometido paz, no guerra. Entonces, por eso varias traducciones hoy en día, las que han corregido esto, ya no ponen arcoíris. O sea, eso es muy bonito decirle al niño después de que llueve: mira, el pacto de Dios con Noé. Pero la imagen de o sea, el arco iris es como, diríamos, es cute, es como, ay, mira qué bonito, qué agradable. Pero esta imagen nos da la idea de paz, de que hay un arco, pero no hay flecha. O sea, la arma está ahí, pero no hay flecha, porque Dios ha prometido no dar diluvio en ese sentido. El pacto abrahámico, la condición de este pacto era la circuncisión. Así, ¿verdad? Yes. Le iba a escribir en inglés, por eso. Circuncisión. Esta es la señal y la condición del pacto, circuncisión. La circuncisión era ¿para quién? Para todos. Para los israelitas, específicamente ¿quién? Los varones. Las mujeres no se circuncidaban. Este es un gran tópico cuando hablamos del bautismo y el énfasis de cómo entender la circuncisión en el Nuevo Testamento y si realmente habla del bautismo o no.
pero este es un aspecto interesante. Pero el pacto abrámico sí tenía esta condición y señal de la circuncisión. El pacto mosaico, sigo escribiéndolo en inglés, el pacto mosaico es la idea aquí es los mandamientos. Mandamientos y ley, porque es toda la ley, y la idea es obedecer el pacto, o sea, obedecer todos los mandamientos perfectamente. Eso podemos ver que el adámico tiene condición, el abrámico y el mosaico tienen condición. El davídico no tiene condición, pero hay una promesa de reino. Y el nuevo pacto no tiene condición, pero hay promesa de nuevo corazón. Vimos esto la semana pasada, de que la ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra. El nuevo pacto, Dios ya no escribe la ley en tablas de piedra, sino que lo escribe en nuestro corazón. O sea, Él nos va a hacer obedecer, o mínimo nos va a dar un nuevo corazón que está inclinado a querer obedecer. Y este pacto ya no está vigente. La promesa del noéico sigue, pero es estos tres, el davídico, el abrámico y obviamente el nuevo, que todos señalan a Cristo. O sea, es aquí, estos tres, el pacto abrámico sigue la promesa de Génesis 3:15, que iba a haber una semilla que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y esa promesa se recuerda en el pacto abrámico, porque lo que Dios le dice a Abraham es: yo te daré una descendencia que será mayor, que será grande, y esa descendencia nos señala a la semilla que es Cristo. Te daré un reino eterno, que señala al rey que es Cristo. Y obviamente en el Nuevo Testamento aprendemos que el que nos da ese nuevo corazón, el que nos da ese nuevo pacto, es Cristo Jesús. Y donde terminamos la semana pasada hablamos de esto, pero yo quiero que entendamos algo en cuanto a este pacto. Debido a que es un pacto relacional, el pacto, aunque el pacto davídico, por ejemplo, no tiene condición, solo tiene promesa, la pregunta es: ¿puede Israel vivir como quiere? ¿Sí o no? ¿Puede Israel vivir como quiere? No. O sea, aunque el pacto davídico solo tiene promesa de reino, no tiene condición, tenemos que recordar que en el tiempo de David este pacto sigue vigente. Y entonces las leyes de este pacto, de cómo ofrendar, cuándo ofrendar, de qué manera debe estar vestido el sumo sacerdote, aún en el templo, esto está vigente. Lo que quiero que noten es que aunque el pacto davídico no tiene condición, eso no significa que vivir bajo este pacto no requiere un estilo de vida de obediencia. Es lo que quiero que vean. Y lo mismo con el nuevo pacto. El nuevo pacto no requiere que hay que hacer algo para recibirlo. Es una promesa, pero el resultado del nuevo pacto es condicional. En el sentido de que Jesús mismo nos dice que el que me ama a mí obedece ¿qué? Mis mandamientos. Entonces hay un llamado a obedecer sus mandamientos. Y esto lo vemos aún en pactos condicionales. O por ejemplo, esto era solo para Adán y Eva. La condición abrámica no era para el resto de las naciones, solo para Israel, porque esa es la idea. Relación especial, condición. O sea, hay una condición. El pacto mosaico no era para el resto del mundo, era para el pueblo de Israel. Y de la misma manera, estos pactos, aunque no tienen condiciones, hay una expresión condicional en el sentido de que hay un resultado de obediencia. Y argumentaría que el Nuevo Testamento también requiere fe en creer en Jesús, y requiere obediencia en el sentido de obedecer sus mandamientos. O por eso Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y por eso hay que ser cuidadosos cuando decimos el amor de Dios es incondicional. ¿En qué sentido?
Porque por un lado sí es incondicional en que Dios ama a todo tipo de persona y salva a todo tipo de persona, pero por otro lado hay condiciones también en nuestra relación con el Señor. Y el amor mayor expresado en todos los pactos, porque si estudias la historia de Israel, fallan aquí, fallan aquí, fallan aquí, por eso el templo es destruido, reconstruido, vuelve a ser destruido, y aún el día de hoy nosotros fallamos aquí. Y el amor de Dios es expresado de mayor nivel, para decirlo de esa manera. Este amor de pacto es expresado en el sentido de que lo que puse aquí, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, según Timoteo 2:13. Y ese es el énfasis, de que aun cuando nosotros rompemos el pacto, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros fallamos, desde Israel hasta nosotros en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, Dios es un Dios que permanece fiel a sus promesas. ¿O por qué sigue vigente el pacto davídico, por ejemplo, o el pacto abrámico de esta descendencia? No es por nuestra perfección, no es porque nosotros guardamos perfectamente estos pactos o aún los requisitos de algunos de estos pactos. No es esa la razón. La razón es porque Dios es un Dios fiel. Y es allí donde el amor de Dios y su amor de pacto es expresado. En cuando yo soy infiel, cuando Israel fue infiel, Dios siempre se permaneció fiel a su palabra. Esa es la idea del amor de pacto de Dios. Y de nuevo, debido a que Dios es un Dios de pacto, entramos al cuarto aspecto de la relación de Dios expresada en la creación, y es el amor de redención. Quiero que regresemos a Primera de Juan, capítulo 4, para que veamos en Primera de Juan, capítulo 4, versos, voy a leer del verso 7 al 11, solo para recordarnos del contexto o de la sección del pasaje. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y las tres palabras amémonos es un verbo de ágape. El amor está hablando del amor ágape de Dios, y aquel que ama también está hablando del amor ágape. O sea, son tres variaciones de la misma palabra ágape, que es de la manera que Dios nos ama. El verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ahí vemos los dos aspectos. Vemos la promesa de Dios en enviar a su Hijo, pero aunque no tenemos que hacer nada para que Él envíe, esta relación demanda que nosotros vivamos por Él. Vemos la relación condicional en ese sentido. Y luego el verso 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay dos ideas aquí en este amor de redención. En primer lugar, su amor se mostró porque no es que nosotros amamos a Dios primero. Es más, la Biblia nos pone a nosotros antes de Cristo como enemigos de Dios. Estamos en hostilidad con Dios. Era odio hacia Dios lo que teníamos. La idea del amor de redención es, en primer lugar, reconocer: tú no amaste a Dios, tú no escogiste a Dios. Si creemos lo que dice Romanos 3, tú ni buscaste a Dios. O sea, no había nada en ti que quería nada de Dios. Y algunos pueden decir: no, pero es que yo sí, como que me agarró curiosidad, y lo entiendo. Pero si te agarró curiosidad, hermanos, no fue porque tu carne tuvo curiosidad, es porque ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en ti. Y el énfasis de Primera de Juan, y eso es importante, porque si yo no inicié el amar a Dios, tengo que reconocer que yo tampoco soy responsable por ganarme la salvación. El punto aquí es que el que me amó primero es Dios, y Él mostró su amor en enviar a su Hijo a morir por pecadores, que incluye a nosotros. Él nos amó a nosotros en esto. Dios no simplemente dice: te amo,
Él muestra su amor. No es como algunos esposos, amén, esposas que nomás te amo, pero ¿dónde está la afección? Dirían las hermanas, o ¿dónde está la? Y algunas tal vez hermanas no les gusta la afección, no sé, cada quien es diferente, pero entienden, o sea, esta es la idea aquí de que Dios no solo dice te amo y es palabrería, Él mostró su amor en enviar a su Hijo a morir por pecadores. Pero hay otro aspecto más que se me hace muy interesante a mí, envió a su Hijo, el verso 10, en propiciación por nuestros pecados. Y Dios no simplemente dice, hey, yo envié a mi Hijo para que muriera por ustedes pecadores y así mostré el amor. Dios reconoce que hay algo más que tiene que suceder para que sea un amor relacional. Y tiene que ver con esta palabra propiciación. ¿Alguien sabe o tiene más o menos una idea de qué es propiciación? Una palabra teológica. Sí, no, sí. Yo creo que es algo como que satisfizo a Dios. Se gana una estrellita. Es exactamente propiciación. Es satisfacer le voy a poner la definición teológica, pero aplica a la idea es satisfacer por sacrificio. En este caso, en la Biblia es satisfacer la ira de Dios por sacrificio. Y entonces, lo que Juan nos quiere dar a entender es dos cosas. Una, sí, Dios muestra su amor en el hecho de que envió a su Hijo para morir por pecadores, pero el verso 10, y es por eso que es en las diferencias de los versos que a veces encontramos la belleza, porque Juan pudo haber parado ahí, pero nos da un detalle más. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Ahora no dice para morir por pecadores, sino en propiciación por nuestros pecados. Y la idea aquí es, si Cristo no satisface la ira de Dios, ¿con quién seguiría Dios molesto o enojado? Con nosotros. ¿Con quién seguiría Dios? ¿Con quién estaría la ira de Dios alzada en contra? Sería con nosotros. Ya lo aprendimos en el amor intertrinitario. Antes de que no hubiera mundo, Dios no tenía ira con su Hijo. El Padre glorificaba al Hijo. O sea, era una relación perfecta, pero porque Cristo toma el lugar, es nuestro sustituto, toma el lugar por pecadores. Él es el único que pudo justamente satisfacer la ira de Dios. Y Juan nos quiere dar a entender algo muy impresionante, un detalle muy impresionante y muy teológico también, en el sentido de que Juan nos está dando a ver a nosotros de que esta es la razón por la cual nosotros ya no somos enemigos, de que la ira de Dios ha sido satisfecha. Les voy a leer Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiero mostrarle algo más. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9. Ya no recuerdo qué le puse en su guía ahí, pero Hebreos 9, verso 5. En español mata un poco el misterio. En inglés hay un misterio aquí. En español mata un poco el misterio, pero dice el verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En inglés, y por eso digo en español se ve un poco más, en inglés, las traducciones en inglés le llaman a esto el mercy seat. Literalmente sería el lugar de misericordia o el asiento de misericordia. Pero esto es lo interesante. Estos son los querubines. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, solo quiero mostrarle un detalle
aquí muy interesante. Estos son los querubines. Isaías 6. Vamos a ver los serafines. Isaías 6, verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena de su gloria. Ahora, regresando a Hebreos 9, quería que vieran la diferencia. Aquí están los querubines, en Isaías están los serafines. So, voy a poner nomás S para serafines. Querubines es con Q, ¿verdad? En español. Ok, so, los querubines. No vamos a ir ahí, pero Apocalipsis 5. Para darle una idea aquí, si lee Ezequiel, si no me equivoco, es el capítulo 10. El capítulo 1 da una descripción, el capítulo 10 nos dice que son querubines. Los querubines son aquellos que tienen rostro de león, en inglés me lo sé, de ox, ¿de qué, perdón? Ajá, hay unos de águila, el otro es de ox, como toro, pero no es toro. Se me olvida el nombre en español. Y luego, no es búfalo, es, es el ox, no es toro. Se me olvida el nombre en español. 4 seres vivientes, estaba en pie el cordero como inmolado. Let's see, ¿dónde está la descripción de los 4? Bueno, ya me fui sé que está en el capítulo 5, solo que en mi Biblia de español no tengo marcado los versos. 4 seres, where are they? Sí, bueno, se lo dejo de tarea o yo me tengo que recordar para darles, pero me lo sé en inglés, en español. Becerro, yeah, I think so. I don't. ¿O carneros? Sí, es que ahora ya no lo puedo. ¿Apocalipsis qué es? 4. Ya, ok. ¿Que lo puedes leer? Perdón. Yep. Ok, sí. Yeah. Y luego el de la águila. Yep. Yeah. So esos 4 rostros los vemos en la expresión de los querubines. So, lo interesante de Apocalipsis es que habla de 6 alas, que son los serafines. Habla de los 4, o sea, los 4 seres vivientes tienen, es como los 4 seres vivientes tienen características de estos dos. Y la razón por la cual lo menciono es porque en el lugar de propiciatorio está un querubín aquí y luego hay algo en el medio que es el lugar de propiciatorio y está el otro querubín aquí y están viéndose. O sea, y la idea es que están como postrados, no ven, pero hay algo en el medio. Lo mismo, si quieres entender la santidad de Dios, está un serafín. Por eso lean Isaías cuidadosamente y uno le dice a otro en voz alta. La idea es serafín, hay algo en el medio y luego serafín aquí y es uno le dice al otro santo, santo, santo y el otro le grita de regreso santo, santo, santo. Y luego los 4 seres vivientes, por eso me fui al capítulo 5 porque es donde está el canto de estos 4 seres vivientes, pero es la misma idea de que la idea es cambia un poco diferente la gráfica. La idea es que los 4 seres vivientes están rodeando, pero hay alguien en el medio. ¿Y quién es ese alguien? Es Cristo Jesús.
Y los querubines lo que están dando a nosotros, cada uno de estos ángeles, hay varios, hay ángeles que son mensajeros. O sea, no quiero decir que hay una jerarquía en el mundo angelical, pero así hay diferentes funciones. Estos ángeles aquí son los que se llaman los ángeles del trono. En inglés, throne angels. Son los que están más cercas al trono de Dios. Algunos los llaman de rango. El problema con esto es que hay el arcángel Miguel, que es un arcángel, es llamado el príncipe de los ángeles. Entonces, ¿dónde cabe? No sé eso. Por eso no quiero llamarle como una jerarquía, pero sí hay función. Pero el punto es que estos ángeles de tronos que tienen mismas apariencias, mismas caras, alas, y luego las 4 criaturas que son un mixto de estas dos, todos están siempre en postura de adoración, pero siempre están señalando a alguien. Y los querubines, los que nos están mostrando, los serafines nos muestran la santidad de Dios. Los querubines nos están mostrando el amor de Dios en cuanto al sacrificio. De que no fue invento de Moisés, no fue por nada que Dios le dice en el arca del pacto, que es el arca donde dentro del arca están los mandamientos, está la barra de Aarón y luego está un poco del maná en el desierto. Esos 3 están dentro representando la presencia de Dios. Pero cuando Dios le dice dibuja estos, es aquí donde la sangre del cordero era derramada en el día de expiación. Y por eso Hebreos, lo que leímos en Hebreos capítulo 9, 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lo que el autor de Hebreos está diciendo, no vamos a regresar a Levítico 16 y explicar todo lo que se hacía en el día de expiación, pero el punto que quería que vieran es que aún los ángeles están reconociendo lo bello y la grandeza de quién es Cristo Jesús. Y es este Cristo que viene y es no simplemente alguien que muere por pecadores, pero que en propiciación nos da una relación con Dios el Padre. Algo que ni los ángeles ni pueden, o sea, no ven, o sea, como dice ahí, cubren, o sea, ellos están cubiertos, no es que están viendo la gloria de Dios en ese sentido, porque su gloria es magnífica, pero entienden a quién están adorando. Y esas es las únicas 2 veces que se usa la palabra propiciación para recordarnos de qué es el lugar de propiciación, y es el lugar donde Cristo derrama su sangre para salvarnos a nosotros. Quiero darles unos minutos para que hablemos del último aspecto. O sea, este es el amor de Dios en la creación. Y ahora Dios, quiero cambiar al hecho de que nosotros somos llamados también a amar. Les voy a dar como unos 5 o 6 minutos para que usted vea estos pasajes y me diga cómo nos llama la Biblia a nosotros a amar. La primera es una manera de amar, las otras 2 es a quién nos llama Dios a amar. Ok, démosle. El primero, Efesios 4 nos llama a amar a ¿cómo? Como Dios nos ama, pero específicamente ¿qué? Sí, perdonándonos. Amar, perdonándonos. Y luego aquí es amar a nuestro ¿quién? Prójimo. Sí, me estaba enfocando en relacional. Sí, el pasaje dice amar a Dios y es correcto también. Podemos poner los 2, voy a poner Dios y prójimo, está bien. Pero me voy a enfocar en prójimo. Y luego el último, amar a nuestros ¿quién? Enemigos. Son 3 maneras, y estas todas son expresión del amor ágape de Dios. Entonces, Dios nos llama a nosotros a amar como Él ama. Ahora, Efesios 4, quiero que noten algo, ahorita van a ver la conexión que hago con Primera de Juan, pero dice, en el contexto habla del enojo, en primer lugar, habla del enojo, y el pecado no es enojarse, el pecado es guardar enojo, y aún es un pecado que da
abre puertas al enemigo, a que Satanás nos tente en esas áreas. Pero luego, después de hablar del enojo y todo lo demás, el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cómo no hacemos esto? El verso 31, quítense de vosotros, y aquí hay varias palabras, he dado esta enseñanza en varios, ¿cómo se llama? Conferencias de matrimonios, pero hay varias palabras que dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y todas son distintas en el griego. Antes sed, no hagan esto, sino que hagan esto, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y el énfasis aquí, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y solo quiero dar un detalle aquí. Cada vez que Dios nos llama a nosotros a perdonar, siempre, en las epístolas de Pablo, siempre nos llama a perdonar, no como yo quiero perdonar, no como yo me siento al perdonar, sino perdonar como Cristo nos perdona. Aquí está mi pregunta. ¿Cómo nos perdona Cristo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo nos perdona Cristo? Sí, ¿cómo nos perdona? Bueno, veamos uno muy claro. Pedro, ¿alguien recuerda a Pedro? Hint, Pedro. No, la traición fue Judas, pero Pedro hace una pregunta acerca de perdón. 70 veces 7. Entonces, ¿cómo traduciríamos la idea ahí de 70 veces 7? Yo digo que Jesús nos perdona totalmente, no como nosotros te perdono, pero ya no te voy a hablar igual. Te perdono con condiciones. ¿No era considerado como un número infinito? Sí, el 70 veces 7 no es un número de hay que hacer matemáticas. Bueno, Héctor ya le he perdonado 70 veces, le quedan 7. No es la idea así. La idea es que es un número grande, expresivo en el sentido de siempre perdona. En otras palabras, el perdón de Cristo no tiene límite. Ahora, yo entiendo, si alguien me está abusando, entonces yo me tengo que quedar callado. No es el punto ahí. La idea del pasaje es, cuando yo pueda perdonar, ¿debo qué? Perdonar. O sea, en este sentido, el pasaje lo puede apuntar en sus notas, está en Mateo 18, 20 al 21. Ya no lo tengo en mi slide. Bueno, voy a poner el slide para que escriban ahí las otras frases. Pero la idea del pasaje en Mateo 18, 20 al 21 es que siempre y cuando yo pueda perdonar, debo perdonar. De nuevo, no está hablando aquí, pero ¿qué si un niño está haciendo, tiene que perdonar? No, ese no es el punto. El punto es cuando alguien me ha ofendido y Dios me da la oportunidad para perdonar, ese perdón no debería de tener un límite. No está hablando de un acto grave, ejemplos que podemos dar, sino ejemplos donde yo pueda perdonar. Perdonar como Cristo perdona es Él cada vez que pecamos, ¿qué? Nos perdona. O sea, no hay un límite, Dios no está contando nuestros pecados y diciendo, pues ya les quedan 7 y si se acabó, si algunos pecamos 70 veces 7 en un día. Entonces, ese no es el punto ahí. Un aspecto del perdón de Dios es no tiene límite. Perdón, solo para darles, no está el libro en español, pero el hijo del autor viene a Calvary, se llama Chris Brown Jr., Chris Brown Sr. escribió un libro del perdón, es uno de los más, él y el de Tim Keller, del Tim Keller probablemente esté en español, son los mejores libros que hablan del perdón. Los dos argumentan algo. Perdonar no es decir, no es decir I'm sorry, no es decir, ¿cómo se diría en inglés? Lo siento, no es decir lo siento. Perdón no es decir lo siento. Perdón es decir, te fallé en esto, y tú estás pidiendo, perdóname. Tú no le dices a Dios, I'm sorry. No, tú le dices a Dios, forgive me. O sea, perdóname. No es lo siento, es Dios, perdóname. Perdóname porque te fallé en esta área. Y lo digo porque hay mucha gente que, voy a escribir una cartita, lo siento que hice esto. No, estás diciendo específicamente, yo te fallé en esta área
y te estoy pidiendo perdón. Solo para aclarar eso, que el perdón es decir dónde fallé y pedir perdón específicamente. No es general, no es lo siento y hay que seguir en la vida. No, es específicamente te fallé en esta área. Hablemoslo de nuevo, consejería matrimonial gratis ahí, pero esa es la idea de esto y es perdonar sin límite. Pero hay otro aspecto del perdón que es algo que la hermana Vianney estaba comentando acerca. Vayamos a 1 Corintios 13, verso 5, solo para darles otra idea del perdón, hablando del amor, pero esta es otra manera en la cual Dios nos perdona. Si alguien tiene 1 Corintios 13, 5, si lo puede No hace leer. nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Perfecto. Esa palabra ahí, o la frase, no guarda rencor, en el original lo dice de una manera muy distinta. La idea, la palabra en 1 Corintios 13, 5 es logizetai tokakon, que significa no tiene lista del mal. So, dos maneras que Dios nos perdona es no tiene límite, y voy a poner aquí, y no tiene lista. Ok, so, ¿cómo sé yo que realmente he perdonado a alguien? De nuevo, consejería matrimonial gratis. Sí, ajá, en cuenta. Sí, el mal recibido, exacto. Ese es, porque el griego lo pone así, es una lista y no tomar en cuenta. La realidad es lenguaje de corte y es cuando tú vas a la corte, el juez saca un récord. Entonces en inglés, por eso las traducciones fieles al griego dicen no record of wrong. Porque no hay un récord, no hay una lista que dice, bueno, en este año tú cometiste este pecado, en este año, o sea, no, el amor de Dios no tiene una lista, el perdón de Dios que es expresado a través de su amor tampoco tiene una lista. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. ¿Cómo sé yo que yo he mostrado un amor ágape al perdonar? En primer lugar, cuando alguien me falla, si es posible, yo perdono, no hay un límite. Y por segundo lugar, no hay una lista. De que no se han perdonado cuando alguien se dice te perdono y luego el próximo pleito empiezan otra vez a sacar ¿qué? La lista. O sea, entonces no se han perdonado. Entonces no podemos decir que lo que pasó hace, y las hermanas son mejores en esto que los varones, hace 5 años a las 5 de la tarde, 5:5, 30 segundos específicamente, tú me hiciste bla, bla, bla. Cuando uno habla así, todavía no hay perdón. Y el amor de Dios, en 1 13, 5, habla de la lista de cómo Dios ama o cómo debemos amarnos los unos a otros, pero esa es la idea, de que el amor no tiene una lista, no saca la lista cada vez que hay un pleito. Aquel que realmente ha perdonado, perdona sin límite y también perdona como Cristo nos perdona. Imagínate que cada vez que nosotros fallemos, que Cristo nos diga te perdono y luego diga, psych, mira, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. O sea, no, diríamos, híjole, o sea, Dios no hace eso con nosotros. Ahora, yo sé que es difícil. Los otros dos aspectos, poco más fácil de ver, amar a nuestro prójimo como nos amamos a quién, a nosotros mismos. Ahora, algunos voltean el pasaje y dicen, ese es el problema. Tú no amas a tu prójimo porque no te amas a ti mismo, te ves feo o siempre estás en autoestima baja y como no te amas a ti mismo, no amas a tu prójimo. El problema con esto es que la frase está puesta para darnos la idea no de alguien deprimido. El punto es que nosotros nos amamos ¿qué? A nosotros mismos. You love yourself. O sea, aún el que dice, a veces uno se levanta y dice, híjole, y yo a veces digo, ya se me está cayendo todo el pelo, voy a ver horrible, y aunque uno se sienta así, pero al final del día todos nosotros nos amamos a nosotros mismos en este sentido. Creemos que la vida gira alrededor nuestro. O sea, yo busco mi bien, yo busco agradarme a mí, o sea, esa es mi naturaleza y ese es el punto del pasaje, que cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos, buscamos nuestro bien, buscamos lo bueno para nosotros y Jesús dice, de esa misma manera, ama a tu prójimo, ama a aquel que es tu
vecinos. Esa es la idea del amor ágape, de que yo me amo a mí mismo. El problema de este mundo no es que la gente no se ama. El problema de este mundo es que nos amamos mucho más a nosotros y no pensamos en nuestro prójimo. Pero esa es la idea, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en que yo me amo a mí mismo, busco mi bien, debo buscar el bien de mi prójimo. Y luego está Mateo 5, 43 al 44, que ya lo vimos también, que dice, ya lo predicamos en sí: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ahí ya la fallamos todo, porque es difícil bendecir a alguien que te maldice, que te dice groserías. O sea, la carne resalta. Te dicen algo y tú rápido contestas. Iba a decir algo, pero mejor no. So bendicen a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y de nuevo, esta es la idea del pasaje, es clara. Debemos nosotros amar al prójimo, amar a nuestros enemigos. Debemos amar perdonando. Ahora, les puse en su guía la pregunta de refutación, que es: hermano, esto es difícil. O sea, yo no puedo amar de esta manera. ¿Cómo es posible que Dios exige eso de nosotros? Y quiero que vayamos para concluir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Una frase muy interesante. El requisito, la condición de poder amar con el amor ágape. El verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es, ¿qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está la clave. Por eso aún, cuando alguien dice, yo no puedo perdonar, como dice Efesios 4:32. El problema es que por eso quise leer el pasaje en contexto. ¿Qué tienes adentro de ti? El Espíritu Santo. Y tienes al Espíritu Santo porque has nacido de nuevo. Es más, Romanos 5:5, hablando de esto, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el punto de Juan es darnos una teología del amor de Dios. Dios es amor en todo lo que hemos hablado, en el sentido de la relación intertrinitaria, de cómo Él nos ama, general, específica, un amor de pacto, un amor de redención. Pero todo esto es para que nosotros también entendamos que si yo he nacido de nuevo, yo puedo hacer esto. O sea, no estoy diciendo que lo voy a hacer perfectamente. Solo Dios puede hacer esto perfectamente. Pero yo puedo perdonar a mi esposa. Y puedo perdonarla una y otra vez. Ella me perdona más que a mí, pero bueno, esa es otra historia para otro día. Pero yo puedo perdonar sin límite. Y puedo perdonar sin tener una lista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. No contristáis al Espíritu Santo. Escriban ese verso, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, en mi corazón, por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? Estar interesado por el bien del otro, por mi vecino, porque el Espíritu Santo vive en mí. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos, a aquellos que nos persiguen? Porque el Espíritu Santo vive en mí. Quiero terminar con esta ilustración. Lo escuché de R.C. Sproul, pero él habla de un pastor que se llama Jay Adams, un pastor conocido en los siglos pasados. Y Jay Adams estaba dando una consejería matrimonial. Y estaba un esposo con su esposa. Y Jay Adams, este hombre está con Jay Adams, y el hombre dice: yo vine porque ya no aguanto a mi mujer. Yo quiero divorciarme de ella, ya no la soporto, yo ya llegué hasta aquí. Y él está en esta consejería y Adams le dice: hey, pero recuerda, la Biblia dice que tú tienes que amarla, y tienes que amarla como Cristo ama a la iglesia. Y el hombre responde y dice: no, pero es que tú no entiendes. No es simplemente que no la amo, es que no es simplemente de amar, es que ya no la amo, yo ni quiero vivir con ella. Y Jay Adams dice: oh, ok, qué bueno, pero aún la Biblia dice que debes amar a tu prójimo
como a ti mismo. Y él dice, no, pero es que no entiendes, es que yo ya no la aguanto, o sea, no quiero nada que ver con ella, yo no la quiero más. Y Adam dice, oh, ya veo, tú tienes sentimientos de hostilidad con ella. Y sabes que dice la Biblia acerca de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y al hombre, sabiendo a dónde va la plática, o sea, enfurecido, dice, yo sé lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Debes amar a tus enemigos. Y el punto que Adams quería darle a entender a este hombre es que parte de la relación de esposos en este sentido es el amor en todas estas áreas. De que no hay una manera en este mundo donde podemos escapar de amar a los demás. Y de nuevo, no hay una manera, porque el amor ágape de Dios que fue derramado a nosotros es algo que Dios nos llama a mostrar a los demás. Y es en este atributo que podemos ver la relación especial que Dios tiene con nosotros.